gente, sí, hoy vamos a visitar el Hotel Be Light Collection en Puerto Plata. A mí en lo personal me gustó, hay cositas que hay que mejorar, ustedes se darán cuenta. Vamos allá, bienvenido. Y les digo, señores, que esta vez arranqué por la cumbre y le están arreglando. Usted no pierde mucho tiempo, simplemente eso que están arreglando, pero después no tienes más nada. Mire, la hermosa vista que usted tiene yendo por ese lugar es increíble. Esa tierra hasta virginal es, está virgen eso ahí. Me gustó mucho. Yo voy a regresar. Digo que sí, voy a regresar. Y aquí entramos a Playa Dorada, exactamente. En este pedacito aquí es que está Be Life. Usted notará esa casita cuadradita, le dice, y llegando de una vez el lobby enamora. Solitario, yo pensaba que era por la pandemia, pero mire qué chulo está esto acá. Mire, y el registro, como empezamos el video aquí, check-in. Esto es interesante. Miren el lobby, eso, y firmamos de una. Eso es rápido, friendo y comiendo. Nos dan el brazalete colocado de una vez. Ven aquí, pónganselo. Y nuestra habitación. Bienvenidos. Ahora vamos para la habitación. Vamos allá. Y de camino para la habitación nos dan un pequeño tour, nos muestran dónde vamos a comer, dónde podría usar la cancha, eso sencillamente donde podemos buscar la toalla y llegamos. ¿Te están viendo eso? $3. La caja fuerte, $3 por noche. Ven esa vaina. Ahí la marcaron. Wi-Fi gratis por un día. Después tienen que pagarlo. La misma habitación, literalmente te ponen un cafecito. Tiene buena salita, está chévere. Ponen el café ahora. Ahí. La TV. A ver. Vamos a ver, vamos a bajar. Vamos a ver. Mira, el agua. El vasito. Una Kulai, 2 Kulai. La soda. Es chévere. Está bien. Y la playa está sola. Llegamos un jueves. Y miren cómo está la playa solitaria. Lo más interesante de esto. Como es, la piscina es bien grande. Está tranquilo hoy. Eso creo que esa es la parte que voy más a rectificar. Que está tranquila, no estamos pasando ahora. Que está tranquilita. La playa de los niños, la piscina de los niños. Hay pocas personas. No sé, parece que el hotel no ha usado bien el marketing. Pero así son las cosas. Malo aquí que si usted quiere tomar, por ejemplo. Si usted quiere tomar, tiene que salir de afuera. Vamos a esperar que ellos, qué sé yo, arreglen eso. Para uno que quiere tomar, se quede en la piscina dándose su bañito y pues no tiene que estar saliendo. Qué cosa es. Seguimos. Le digo que es emocionante, miren, 3 piscinas literalmente en una sola. Es bien cómoda. Y como la cosa estaba un poco aburrida, yo decidí darme una vuelta para una playa que vi cercana ahí. A ver los lugares. Me encontré con un río. A mí me gusta explorar, no simplemente el hotel. Esta es la parte de la playa. También hay hoteles ahí. Y vemos la bisutería, lo que ellos tienen para vender. Lo mismo. A veces tienen que actualizarte un poquito. Aquí vemos nuestro amigo Happy, que lo encontramos acá. Aquí también encontramos los negocios de Boogie y eso. Ahora lo verán, ustedes verán. Seguimos viendo, mírenlo aquí.
Eso está uno a más adelante lo vamos a ver ahora que yo decidí entrar. Mire aquí, Tour Information. Vea, te nota. Qué chévere es. Y regreso al hotel. Te puede dar un pequeño tour. Ya yo voy conociendo más el área. Como voy a durar ahí 4 días, tengo que salir. Y llegamos al Club Kids, al club de los niños. Tienen una piscina para cuidarlo, miren. Así que los padres pueden hacer y deshacer y ahí lo cuidan. Muy interesante. Mire el horario, de 9 a 12 y de 2 a 5. Más de ahí no se puede pedir. Y donde hacen la actividad. Muy chulo. Mire esto acá. Qué interesante. Pero yo estoy esperando que cuando viene a ver nos cobren la toalla. A menos 8 bro. No, la toalla. Ay, Dios mío. Sí le digo que el área de juego no era nada. No, pero está bien. Y se escucha. Por ejemplo, ya eso de las 9 de la mañana comienzan a hacer actividades. Así sucesivamente. Muy interesante esto. En realidad así serán las discotecas por la pandemia. Bueno. Imagínate que sea que sea después de tocar. Así, mire. Eso debe ser chulo. Tal vez ponen pantalla algún día así. Bueno. La cena maravillosa, señores. Era mucha la cantidad variable. Después de la comida salimos a caminar un poquito, a conocer más de noche del área. Y así sucesivamente. La misma bisutería, los letreros de no menores. Y esto de Wi-Fi. Eso fue lo que más me mató. Ustedes verán más adelante. Estaba cerrado los clubes, pero estaba abierto los casinos. Qué irónico. La discoteca cerrada, pero los casinos estaban abiertos. ¿Alguien me puede contestar a ver qué es lo que sucede? Y salí a caminar por la playa de noche. Eso es lo que más me gusta. Caminar de noche en la playa, poder tomarme una foto y eso. Y lo que toca es acostarse. Aquí no, el primer día no era tan activo, no había mucha gente. Vamos a llegar para la habitación a ver, para seguir indagando. Miren lo que uno encuentra aquí. Un lapicero touch. Mírenlo aquí. El lapicero te lo puede usar con el teléfono, solo que le dejan. Además yo no había revisado así. Ay, en serio, ya amaneció. Picho. Primer día. No, y decido ir hacia y ya yo dormí 8 horas hoy. A ver con qué me encuentro. Wow. Y esta es la situación. Aquí la playa no está tan limpia. Pero yo no te voy a hablar de eso. Tú sabes que yo tengo un segundo canal que se llama La Voz del Yaque. Por ahí arriba te lo voy a dejar. Que yo no te voy a hablar de esto. Así está esta área de Playa Dorada. ¿Te interesa saber cómo está la condición de todas las playas? Tú entras en mi otro canal. Este es simplemente para lo del hotel. Seguimos adelante. Después que yo di todo un tour buscando lo de mi otro canal, ustedes pueden entre para que vean. Entonces el muchacho aparece ya como a las 11 de la mañana. Ellos vienen a descansar, yo no. Yo me levanto a las 6 de la mañana y ando todo. Y decidimos hacer cuatrimotro, buggy, como usted quiera llamarle. Sí, les recomiendo que usted tiene la opción de que sea guiada, que sea por el hotel, lo cual es un poco más seguro por el hotel, pero fuera del hotel usted lo consigue más barato. Por ejemplo, en el hotel le pueden cobrar hasta $150. Por fuera usted lo puede conseguir a algunos $60. El mismo tour, lo mismo que van a hacer
la misma playa que van a visitar, los mismos lugares donde lo llevarán. Es así. Pero estuvo bien chévere. Por $70 se anduvo de 2 de la tarde a casi 6 de la tarde. Toda esa hora usted recorriendo Puerto Plata por dentro. Imagínense. Mejor de ahí no se puede pedir. Ustedes lo pasan por el río Muñoz, va a la playa de Bergantín, que ahora lo veremos más adelante. Estamos bordeando Loma Isabel de Torre. Literalmente. Interesante, seguimos. Usted poder andar Puerto Plata por dentro, detrás de Loma Isabel de Torre, que le estoy mostrando la ruta en un momento, es maravilloso. La comunidad de los Muñoz. O sea, yo voy a regresar para acá. Esto va a ser mis fines de semana por ahora. Para ver con qué nos topamos, qué encontramos. Vamos a seguir la ruta ahora, a ver qué. Lo dejé todo botado. O lo eché. De milagro no me fui yo de nuevo, pero si ando en pantalones cortos, por si acaso, por lo más pensando. Vamos a seguir Puerto Plata adentro. A ver con qué nos topamos. Esta parte yo quiero que noten, miren, aquí ustedes se acuerdan de un accidente que hubo de un helicóptero, de un santiaguero muy querido. En esta área aquí nos la mostraron donde cayó el helicóptero. Desgraciadamente esa es otra historia que les contaré luego. Vamos a seguir para adelante para que vean cómo es la situación. Aquí pasando el río Muñoz. Seguimos para adentro, señores. Sí les recomiendo que lleven una gafa, su tapaboca, porque arena le entra por donde quiera. Seguimos, miren la ruta cómo es de todo el proceso. Hasta luego llegar a la área de Bergantín, que es otra playa hermosa que me gustó muchísimo. Yo quedé enamorado. Ya yo entendí por qué le gustó tanto a Vin Diesel. Miren esa playa. Wow. Qué maravilla de playa, señores. Llegamos a Bergantín con los buggy. Más para abajo me dicen que es que está el proyecto de Vin Diesel. Esa. Luego eso lo vamos a ver más adelante. No hoy. Se supone que yo no iba a hacer nada de esto hoy. Iba a descansar. Pero bueno, aquí estamos. Que ese destino que diga. Exacto, Bergantín, señor. ¿Qué sería lo que le llamó la atención a Vin Diesel? Me gusta la playa, está bonita. Muy chulo. En realidad te voy a mostrar lo que sucede. Es que la playa tiene un encanto, pero yo también te voy a mostrar la realidad de cómo está en esa playa por la contaminación. Y miren, tienen guardia. Eso fue lo que más me llamó la atención, pero te digo que todo eso lo vamos a ver en mi canal, en La Voz del Yaque. Por ahí arriba te lo voy a dejar en el enlace o cuando termine el video. Mira qué hermosura de playa. Mira una isla que tú puedes llegar nadando y sentarte allá. Eso. Bergantín me enamoró. Yo voy a regresar. Escuchen el rugido de los motores. Ya no vamos. Vamos a regresar para el hotel. El olor a leña en Bergantín. Qué chulo. Qué heavy, vale. Wow. La Loma Isabel de Torre. Y regresamos, señores. Ya ustedes saben, no le dimos para atrás. Eso es chéverísimo. Ya yo entiendo. La grande figura lo que buscan es despejar la mente. Y aquí se puede. No hay muchas personas que le estén tomando fotos a uno. Eso es lo que buscan las figuras públicas. Y todo este lugar. Así regresamos. Miren. No específicamente por aquí, pero sí.
dimos otras entradas que ya no me acuerdo, pero lo importante es que usted vea, que usted esté seguro de lo que usted va a hacer. Mire, aquí otro río que también pasamos. Eso es encantador, me gustó de verdad. Eso va a quedar yo en las bodas ya que te contaré de todo este trayecto sobre los afuentes. Te estoy diciendo, si te gusta la ecología, tú vas al otro canal. Ahora nos regresamos al hotel. Vamos a ver. Ay, a gozar de la piscina y la tranquilidad. Seguro tiene que haber más gente ahora. Wow. Qué chévere. Miren aquí el complejo. Miren el complejo ahí. Así es la entrada completa. Y regresamos al hotel. Ya aquí comenzamos a notar como una cierta cantidad de personas que estaban llegando en el momento. Y volvemos a cenar. Ya aquí les estoy diciendo, miren, ya comenzamos a sentir el meneo. Ya comienzan a hacer los shows. Se dan los shows de noche. Ahora sí, el primer día no se dio, pero ya usted ve cómo vamos avanzando. Así que les recomiendo coger un jueves. Ya ustedes saben, señores, miren cómo se pone todo de persona la cosa, aunque esté con todo y pandemia. Sí, tienen su protocolo. Usted no puede comer si no tiene la mascarilla, no se puede servir si no tiene la mascarilla. Ellos tienen su protocolo, claro que sí. Si la gente lo hace así en la ciudad, está muy bien, como lo hacen en los resorts. Eso me gustó de V-Life. Estaba bien seguro. Y llegamos de nuevo. Wow. Ay, ahora descansar un rato. Después de tanto correr. Hablamos ahora. Déjame dormir. Vamos a hacer el cafecito que nos dejan en la habitación. Vamos a gozar del cafecito, vamos a prenderlo y a esperar que esté. Ahí está, el sonidito que yo estaba esperando. En lo que está el café, vamos a ver cómo está el mundo. Sabe que uno se mete a los resorts, a veces se desconecta. No es bueno, uno debe saber un poquito de cómo está la situación. Y listo, vamos allá. Más chulo que en la mañana y con su cafecito. Ahora sí, vamos para afuera. Ay, vamos a ver eso. Uy, qué chulo. Salimos. Miren cómo es, ¿verdad? Qué chulería. Vamos a desayunar algo. Y le digo, ahora salgo a recorrer un poco más de toda esta belleza de Playa Dorada y las otras playas cercanas. Mire qué chulo. Te estoy diciendo, si tú quieres ver cómo está la situación de estas playas, kilómetros y kilómetros de playa, solitario. Miren dónde desemboca un río acá. Y también hacer catamarán, que saldrá por un buen precio. Aquí te voy a dejar el número de teléfono de este señor.
tú tienes que disfrutar de todo esto. Puse la playa, 17, 17, 11. Moisés Velero, miren Moisés muchachos, Velero. miren cómo estamos, ya anduvimos un ratito aquí adentro. Pero es lo que te estoy diciendo, es caminar. Yo te voy a mostrar la situación de cómo está en la playa. No es tan mal, pero sí hay unos cuantos inconvenientes que hay que resolver para así poder llegar y traer más personas a Puerto Plata y a nuestra área, para que sientan el calor y no vean tanta contaminación que sí hay. Y cuando regreso al resort encuentro todo Puerto Plata metido en el resort. Parece que sobrevendieron. Y sin mascarilla. Ahí no me gustó. No me gustó. No sé cómo se resolverá eso. Pero bueno, yo espero que sean todos familia. Yo, si ustedes se fijan, yo estoy filmando de lejos. No es la primera vez que me pasa que se sobrevende un resort, pero no me lo habían hecho en pandemia. En fin, usted puede darse cuenta que ya la situación aquí entre sábado y domingo va cambiando el asunto. Va muy cambiando el asunto. Y entre otras cosas, también es todos los resorts, pero eso hay que entenderlo. Ellos tuvieron una gran pérdida y ahora tienen que recuperar. Observen, miren cómo es mientras comemos. La persona no puede servirse si no tiene la mascarilla puesta, ya se lo expliqué. O sea, es como tedioso, pero de alguna manera tenemos que se dio de nuevo. Es muy chulo todo esto. Eso es maravilloso, maravilloso. No podemos quejarnos. La cantidad de gente y el sobrevende es lo único malo, entre otras cositas. Esa misma noche parece que pasó algo y llegó antidroga al área. Salí de ahí. Me fui estamos a puntico de despedir por la playa, a caminar. Eso es lo que me gusta. No es tanto el show, eso lo veo yo aquí en mi ciudad, Santiago, el show. Y entré a estar. Miren, de noche cruzamos para ver cómo estaba la situación. Ese es otro mundo. Para más decirte que el wifi era gratis y yo actualicé mi teléfono. Escucha eso, lo que yo pagué en este resort en VLive, lo que me costaba dinero, aquí yo lo estoy haciendo gratis. Y a una velocidad que sin creer, yo porque tengo el video adelantado rápido, pero yo actualicé, miré mis redes sociales, anduve TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram en 10 minutos. Lo que me costaba cuando viene a ver $40, porque tengo que pagar en VLive, tenía que pagar, y aquí yo lo estoy haciendo totalmente gratis. Desde que me senté en Iberostar, de una vez se conectó el móvil y yo pude aquí actualizar todo. Le estoy diciendo, señores, aquí no tenía inconveniente de nada, Es increíble que todavía ellos tengan ese proceso así del internet. Le están quedando cortos. En estos tiempos que todo es conexión, todo es internet, y le va a favorecer a ellos que una persona pueda incluso transmitir en el momento, mire cómo era la situación. Por eso es que yo decido arrancar para para Ibero. Es que una situación, mire, mientras yo descansaba aquí, conocí el área, cómo estaba VLive, full de personas, pero eso yo lo entiendo. Hay que ganar todo lo que se perdió ahora en la pandemia, como sea, como lo que cueste. Pero vean la situación. Para ya cuando yo voy a lanzar este video, ya hay una situación. No me funcionaba la llave cuando yo iba a dormir. No suena. Qué vaina esta, Y esto funciona. Amaneció. Gracias a Dios llegó el día de ir. Hay que pagar.
Ya, me voy para la habitación. Y el último día llegó. ¿Y qué es eso que está ahí? Literalmente ya no están echando, nos llega el papelito, acuérdense que usted debe de estar tantas horas en recepción, entregar la llave, y si uno se pasa de la hora nos cobran hasta $40. Usted puede creer, pero bueno, esto es negocio. Bonitas vacaciones, señores. Yo con la mascarilla. Bonitas vacaciones. Déjame saber si te gustó, qué te pareció. Yo voy a poner mis recomendaciones en el Google Maps. Y algunos lugares que todavía no estaban en el mapa los voy a poner. Así que si tú quieres saber más detalles, ahí te voy a dejar. Y en el enlace, en la descripción del video, abajo. Seguimos hablando. Bueno, lo que toca. Vamos a entregar esto ya. Vamos a poner en su pendite. Ahí. La otra tarjeta. Ahí está. Y el éxodo. Llegó el momento. Y la gran cantidad de personas que ya se iban. Por eso le digo el éxodo. Todo una fila de más de 100 personas. Y aquí llegamos, nos cortan el brazalete, entregamos la llave y todo. O sea, muy chulo. Sí teníamos la opción de comer, pero yo lo que quería era irme. Era suficiente con lo que había pasado. Que eso se puede arreglar. Espero que si lo arreglan yo volvería. No creo, pero está bien. También son medio aricos. Si uno anda filmando, no entiende la situación del logger. Escuchen el primo un poquito. Más o menos. El hotel es chévere, pero hay cositas que no salió bien. El wifi, la caja fuerte. Ya ustedes escucharon, gente. Hay cositas que hay que mejorar. Y así terminamos nuestro resort, ¿verdad? ¿Están acá? ¿Qué digo? Me dejan saber qué les pareció. Acuérdense, dale a la campanita y suscribirse. V-Life Collection. Bueno, hablamos luego. Nos vamos para Santiago. Sí, que la isla entregamos, gracias. Vayan con Dios. Gracias. Bueno, muchachos, ¿qué será lo próximo que va? Vamos a ver, estén atentos, V-Life, nos vemos luego. Así es, ya dejamos la ciudad de Puerto Plata y creo que encontré mi nuestro destino, Yásica. Es para Yásica que vamos, Dios mediante. Hablamos.